de tener a mi lado a la doctora Laura Gil, que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el arte y las mujeres. Para comenzar, aunque ella no necesita mucha presentación, yo voy a leer una breve biografía de Laura Gil. Entre las cosas que puedo decir de ella es que se licenció en la Universidad de Zaragoza, España, en 1981, en el área de Filosofía y Letras, con una especialidad en Historia Contemporánea. En 1983 obtuvo en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña una licenciatura en Ciencias de la Educación, magna cum laude y premio de la Fundación Universitaria Dominicana. En 1997 presentó su tesis de doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza con una calificación sobresaliente cum laude. El título fue El exilio español de 1939 en Santo Domingo y su aporte a la cultura y el arte dominicanos. Desde 1981 ha impartido docencia en diferentes universidades como la UFO, la Universidad Católica Santo Domingo, la Pucamaima, y ha ingresado al ingresar al profesorado de UNAPEC, donde lleva laborando desde hace 23 años. Ha sido subdirectora, curadora y directora de investigaciones del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo y directora de gestión de la Dirección General del Libro y la Lectura, con un total de 23 años de servicio en el Ministerio de Cultura que le han otorgado pues su jubilación, pero una jubilación parcial, porque Laura está en plenitud de sus actividades y ayer inauguró como curadora, conjuntamente con el museógrafo Raúl Morillo, una exposición maravillosa que se llama Dejando Huellas, que podemos ver en la planta baja de este gran centro cultural. Otra cosa que quiero mencionar es que está trabajando actualmente en 7 libros de texto de educación artística con las unidades correspondientes a artes visuales y artes aplicadas del MINER. Vamos a recibir un fuerte aplauso a la doctora Laura. Qué bueno cuando uno lo presenta a los amigos, ¿eh? Y sobre todo me di cuenta porque no dio la fecha de nacimiento, o sea que voy a poder seguir quitándomelo. Sí. Muy bien, entonces el título el tema de hoy es el arte y las mujeres. No he querido poner simplemente mujeres artistas porque lo que quiero resaltar es que hay muchas formas en las que las mujeres han sido importantes para el arte. Probablemente la más importante sea su propio trabajo como artista, pero no hay que desdeñar todo el papel que han cumplido a lo largo de la historia como tema del arte, como inspiradoras, como musas, como modelos o como promotoras, como críticas, curadoras, coleccionistas. Entonces la relación de las mujeres con el arte es tan intrínseca, creo yo, de la condición femenina como la propia fertilidad de las mujeres y que ha dado lugar a toda esa mitología de las diosas madres. Entonces, las mujeres siempre han tenido que ver mucho con la creatividad. Modelos, musas y arquetipos. ¿De qué manera las mujeres han sido tema del arte? Pues muchas veces como modelos simplemente, otras veces esas modelos han sido también las inspiradoras, las musas, a las que cantaban los poetas griegos pidiéndole inspiración. Hay algunas figuras de musas que han ejercido a lo largo de la historia, entre las cuales también hay artistas. Más adelante vamos a ver que entre estas imágenes de mujeres inspiradoras están 2 de las compañeras de Pablo Picasso. Pablo Picasso, cada vez que cambiaba de estilo, cambiaba de mujer, o cuando cambiaba de mujer, cambiaba de estilo. No sabemos realmente qué influye más, pero cada etapa de su vida y de su producción artística está marcada por la presencia de una compañera que muchas veces eran artistas considerables también, que no sabemos
si realmente las conocemos más por haber sido las compañeras de Picasso, como pasa con Frida Kahlo también en relación con Diego Rivera, o si quizás hasta las hayan opacado, porque con el brillo del compañero pues no se ha puesto tanta atención en que había figuras muy interesantes como poder detrás del trono, como dicen muchas veces que somos las mujeres. Entonces, también aparecen a veces figuras femeninas como arquetipos. Los arquetipos son definidos por Jung o por Mircea Eliade desde el punto de vista de la psicología profunda o de la antropología y la historia de las religiones como modelos. Jung decía patterns of behavior en una entrevista que le hicieron, patrones de conducta, son modelos de tipos de comportamiento y tipos de personas que en las diferentes culturas toman algunas características secundarias que cambian, pero el modelo es universal. La madre, los hermanos gemelos, el héroe, por ejemplo, los encontramos en todas las culturas, cambiados de nombre y muchas veces como deidades, como figuras sacrales que representan las tendencias espirituales fundamentales de los seres humanos. Entonces, en primer lugar tenemos aquí a la Venus de Willendorf, un milagro, un misterio. Hay muchas diferentes interpretaciones de este tipo de arte mobiliario de la prehistoria, que es el tipo de representación de la figura femenina más antigua que existe, que pertenece al Paleolítico Superior, que es la época en la que surge el arte, fechado hacia el 40.000, 30.000 antes de Cristo, y que se suele asociar a la representación de deidades de la fertilidad, porque las características del cuerpo femenino que indican fertilidad son los glúteos, las caderas y los senos amplios. Entonces probablemente en esta época en la que yo no digo que no hubiera una percepción estética o un sentido estético de la creatividad, pero no estaba racionalizado, no se define, no se diferencia en las culturas ágrafas, para no llamarlas primitivas, no se diferencia lo que es arte, hecho simplemente para la contemplación, y lo que está hecho con una finalidad de eficacia en el manejo de las fuerzas sagradas de la naturaleza. Inanna, una de las deidades más importantes de la antigua Sumeria, o sea que estuvimos viendo algo de la prehistoria y aquí estamos entrando ya en la historia. Con su escritura cuneiforme, pues la primera civilización que tiene la historia es la Sumeria, que da lugar a una mezcla y una evolución con otras culturas de Mesopotamia. Y de todas maneras, aunque ya hemos visto el paso de la prehistoria a la historia, quiero señalar que se ha cambiado la visión tradicional que había anteriormente. Eso yo le llamo el síndrome de los picapiedra. Ustedes saben que los picapiedra estaban en la prehistoria, pero tenían hasta televisión de piedra, y una aspiradora como cualquier ama de casa norteamericana de los años 50, que casualmente era un dinosaurio, con una mezcolanza que asustaría a cualquier geólogo, porque cuando surge el hombre ya no había dinosaurios, y mucho menos para ser utilizado como aspiradora. Pero tendemos, cuando nos falta información, a proyectar el presente en el pasado y creer que lo que podemos encontrar en el presente es lo que ha existido siempre. Entonces eso ha pasado y ha sido desmentido por los más recientes estudios con perspectiva de género que se han hecho con respecto a la situación social de la mujer. Si queremos entender lo que es el arte en el que se han involucrado de cualquier manera las mujeres, tenemos que entender también el contexto social en el cual han surgido. Entonces, hay una investigadora, una prehistoriadora francesa, Marilène Patou-Maty, que publicó recientemente un libro con el título de que el hombre de la prehistoria era también mujer. Entonces no hay ninguna prueba, no hay absolutamente ninguna prueba de que quienes pintaron las cuevas de Altamira o Lascaux hayan sido hombres, y lo hemos dado por sentado
todo el tiempo, simplemente porque hay una proyección de los prehistoriadores del siglo XIX, trasladaron a la lectura que hacían del pasado los roles de género de la civilización industrial en el siglo XIX, sobre todo en los contextos urbanos, porque en el campo las mujeres siempre han trabajado, pero en los contextos urbanos pues, se llevó a que el hombre se iba a la fábrica y la señora se quedaba en la casa. Entonces se proyectó eso, además de lo que se comenzó a ver con los primeros ejemplos de etnología comparada, de que había una división del trabajo con roles de género en las primeras culturas ágrafas que los antropólogos fueron estudiando. Pero luego, deben saber ustedes que hace pocos años un arqueólogo encontró en los Andes un esqueleto prehistórico con 9.000 años de antigüedad, según el carbono 14, que parecía que tenía las caderas como un poco anchas, pero estaba enterrado con sus armas. Entonces siempre se daba por sentado que el que está enterrado con sus armas es un varón, y el que está enterrado con la que está enterrada con ornamentos, si hay un collarito, es que es una mujer. Entonces se hicieron pruebas de ADN, porque como que aquello no le cuadraba a este señor, y resultó que era una mujer. Entonces, poco después, en las montañas rocosas se hizo otro estudio, se encontró nuevamente que una mujer había sido enterrada con sus armas, y finalmente se hizo un estudio de campo bastante extenso con un yacimiento donde había 26 esqueletos o restos de 26 individuos enterrados con sus armas también, que parece que eran una banda de cazadores, y la prueba de ADN dieron que 11 eran mujeres y 15 eran varones, o sea que casi un empate. Conclusión, eso de que el hombre es cazador y la mujer es recolectora se cayó. Eso ya no vale. La discusión está en cuál era la proporción de mujeres. Entonces la tesis de Kelly es que era solamente un 10%, ese es el más conservador, pero fíjense ustedes, el más conservador ya está consciente de que sí, que las mujeres cazaban. Haas, que fue el que hizo el descubrimiento en los Andes, dice que la proporción puede estar entre un 30 y un 50%. Realmente es algo extrañísimo que en todas las especies cazadoras las hembras cazan, y que era lo que pasaba con la especie humana. O sea, cuál era esa fijación de la señora con la escoba, que tenía que quedarse batiendo en la cueva, desde los tiempos más ancestrales. Entonces, pasamos del paleolítico al neolítico. Las primeras manifestaciones artesanales son los textiles y la pintura, y la cerámica. Y parece que universalmente la tendencia es que esto sea trabajo de mujeres. Incluso hay muchas mujeres artistas contemporáneas que han reivindicado el textil, y hay el mito de Penélope, la fábula de Aracne, y todo esto se suele relacionar con la mujer. Entonces son expresiones tridimensionales, visuales, aunque sean artesanales, pero fíjense que también estamos hablando de épocas en las que no se diferencia el arte de la artesanía, y que la mayor parte de los artistas no firman sus obras. O sea, era artesanía todo, en su mayor parte durante la antigüedad, aunque se conocen algunos nombres de artistas muy sobresalientes, pero en la antigüedad y en la prehistoria no hay diferencia. Incluso, después vamos a hablar un poquito de la Edad Media, el trabajo de los miniaturistas, que son los que ilustran a mano los libros antes de la invención de la imprenta. Lo hacían generalmente monjes, y se ha comprobado que también monjas. Incluso ya se están rescatando nombres, de monjas pintoras miniaturistas de la Edad Antigua. Entonces, una deidad celestial con alas, la Inanna de Mesopotamia. Vamos a pasar. En otra cultura también hay una diosa madre, esta vez terrorífica, la Coatlicue,
que está en el Museo de Antropología de México, una pieza azteca, y hay un estudio delicioso, un ensayo delicioso de Octavio Paz, donde dice que cada vez que los mexicanos han querido reivindicar sus raíces indígenas, la sacan. Y cuando hay una corriente predominante hispanófila, le esconden a la Coatlicue. Entonces, que ha sido una especie de indicador meteorológico de por dónde van las tendencias de la intelectualidad mexicana. Como es propio del arte azteca en general, es atemorizante, porque recuerden que lo que se buscaba era imponer respeto y miedo a través de estas figuras sacras a las que se le hacían sacrificios. Todo lo contrario, en la Kuan Yin, la encarnación femenina de Buda, supuestamente en una de sus múltiples reencarnaciones, Buda toma una forma femenina que es al mismo tiempo la deidad de la misericordia en el budismo chino. Recuérdense que con estas expresiones del yang, que es la energía masculina, el yin, que es la femenina, entonces la Kuan Yin es la misericordia femenina convertida en deidad. Es la Kannon de los budistas japoneses. Y Shiva es uno de los dioses de la Trimurti de la India, es el arquetipo de lo divino como destrucción de lo caduco. La Trimurti es Brahma, Shiva y Vishnu, y encarnan, dicen los Upanishads, tres caras de una misma deidad, porque al final los Upanishads llegan al monoteísmo. Cada uno tiene su contraparte femenina. Entonces la de Shiva es Parvati, y está acompañada de Ganesha, el dios elefante, que se supone que es un hijo de ambos, que por error perdió la cabeza, bueno, se la cortó el padre, pero encontró rápidamente cómo reponérsela con una cabeza de elefante. O sea que cuando ustedes vean ahí cosas raras que hacen los cirujanos plásticos, sí, no se asombren que hay algunos antecedentes mitológicos que dan hasta miedo. Bien, entonces aquí aparecen figuras femeninas entonces como diosas y arquetipos, y son contenido del arte, de la iconología, pero también hay figuras divinizadas de mujeres que realmente existieron. Los faraones egipcios eran considerados como dioses e hijos de los dioses. Entonces este es un arquetipo universal, eterno y apabullante de la belleza femenina. El busto de la gran esposa del faraón Amenofis IV, el primero que instaura un monoteísmo, importantísima dentro de la revolución amarniense, que trasladó la capital a otro lugar en Egipto. Y entonces este busto de piedra caliza ha estado en el Museo de Berlín, y es una de las piezas en las que hay más disputa entre el país de origen y el que se lo llevó a un museo. Unas disputas que van a ser interminables, porque realmente, por una parte, sí es verdad que cada país tiene derecho a su patrimonio, pero también es verdad que más gente va a tener acceso a piezas de valor universal cuando están todas juntas en un solo museo. O sea, lo que yo vi en un día en el Louvre, y todas las personas que hayamos estado ahí, hubiéramos tenido que dar la vuelta al mundo para poder ver todas esas maravillas en su lugar de origen. Entonces son patrimonio de los países, pero siendo también patrimonio de la humanidad, a veces nos resulta más asequible a muchos que estén las piezas en esos grandes museos. Entonces, Nefertari es otra gran esposa real, la esposa del faraón Ramsés II, el más poderoso de toda la historia de Egipto, durante el Imperio Nuevo, que es también la etapa en la que se da la revolución amarniense, que duró lo que su líder, inmediatamente después se restauró el politeísmo, y este Ramsés II es el que logra la expansión egipcia hasta el Próximo Oriente. Además de llegar hasta la primera de las cataratas del Nilo.
O sea, hizo la mayor expansión y fue el faraón más poderoso, aunque tienen más fama los de las pirámides, que Khefren y Micerino, pero el más poderoso es Ramsés II. Y su esposa parece que tuvo bastante importancia y está aquí también representada, y le he puesto como un ejemplo en el arte egipcio de la representación de personas concretas, a pesar de que los grandes, no creadores, pero los grandes representantes de la retratística, sobre todo en la escultura, en la pintura también es importante, son los romanos. La diosa de las serpientes, otra diosa de la fertilidad cretense, terracota, policromada, con un encanto extraordinario, con su falda que recuerda a las bailarinas de flamenco y que forma parte de una antiquísima tradición del Mediterráneo. Las serpientes siempre han estado asociadas a las diosas de la fertilidad. Frinea o Afrodita, la Afrodita de Nido, está inspirada en una mujer real, una hetaira, es decir, una cortesana de lujo. La palabra hetaira no tiene que ver con prostituta, que es lo que malentiende muchas veces la gente. Eran un poco como las geishas japonesas, así que si ella quiere se puede ir con el cliente, pero no está en el pago, no tiene la obligación. Son mujeres de compañía, cultísimas, que pueden hablar de arte, de política y de todo lo que les puede interesar a los varones, mientras que la esposa estaba recluida en el gineceo, cuidando a los niños pequeños, porque incluso el varón en la antigua Grecia desde los 6 o 7 años iba a la escuela, pero a las niñas y a los niños muy pequeños los educaba la madre, y estaba en una sola parte de la casa, ni siquiera en todas las habitaciones de su propia casa podía estar. Entonces esta Frinea es el modelo de una Afrodita, que es la que están viendo aquí. Creo que esta copia es romana, porque me parece que el original se perdió, pero es obra de Praxíteles, uno de los grandes escultores griegos del siglo IV, cuando ya no es perfecto el equilibrio clásico, sino que hay un poquito más de realismo, sin que se pierda la idealización, mucha sensualidad. Es el primero que hace un canon de medidas para un cuerpo femenino perfecto, porque ya Policleto en el siglo V había establecido el canon de las 7 veces la medida de la cabeza, y Praxíteles hace un canon un poco más alargado y por primera vez lo aplica al cuerpo femenino. Cuenta la leyenda de Frinea que un cliente no quería pagarle y que ella lo llevó a juicio, y que entonces en el juicio le pidió el que le estaba defendiendo que se descubriera un seno, y ella se lo descubrió. Inmediatamente todos los jueces dijeron: eso hay que pagarlo. Sí. Páguenle, porque es que no se puede ir de gratis. Después de haber visto eso, no se puede ir de gratis. Entonces es un arquetipo de belleza, y es la diosa Afrodita, que es la diosa de la belleza y el amor. Atenea pensativa, la diosa de la estrategia, del pensamiento. Esta es una estela, o sea, es un relieve ático de Atenas, funerario. Es una de mis piezas favoritas de toda la escultura griega, por la extraordinaria serenidad que tiene. Fíjense cómo los griegos, que tenían una sociedad bastante machista, sin embargo, la estrategia la personifican como femenina, aunque con un yelmo también, como un soldado. Tiene su sentido, porque el varón se fía más de su fuerza. La mujer tiene que pensar lo que hace para lograr imponerse, muchas veces hasta manipular. Entonces, la mujer inteligente es estratega, sobre todo. La Diana de Versalles, Diana cazadora, otra de las diosas griegas. Y ahora volvemos al retrato, mujeres concretas. La emperatriz Lidia, la esposa de Octavio Augusto, una especie de poder detrás del trono también, que llegó a tener muchísimo poder en Roma y personifica el ideal de la matrona romana. La Virgen del Pilar es una talla
gótica, entonces está como representación del arte de la Edad Media. Es una talla gótica del siglo XII, me parece, XII o XIII, que está en España, en la Catedral del Pilar de Zaragoza. Yo me llamo Laura del Pilar por ella, porque mi padre era aragonés, en todas las familias aragonesas le cae a alguien el Pilar. Y si usted lo atracan en una ciudad aragonesa, en un callejón, usted grite Pilar, que en cada ventana va a salir una cabeza. Es como las Montserrat o los Jordi en Cataluña, que en todas las familias hay los Vicente en Valencia, y la tatica aquí. Ajá. Toda familia tiene su tatica. Entonces se le ha puesto con el manto rojo porque todos los días del año le cambian el manto y dicen que si usted por casualidad se le encontró con el rojo, eso le va a dar buena suerte. Entonces se la traje, por eso, repito, es una talla francesa, y durante la guerra de independencia contra Napoleón, las tropas cantaban, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Pero quiera o no quiera, es una talla francesa y muy bella, del siglo XII. Quiera o no quiera. Bien. Bueno, esta tenía que haber salido un poquito más adelante porque hay más cosas de la Edad Media, pero ya está ahí. Simonetta, me falta una ahí. Simonetta Vespucci, la musa y modelo de Sandro Botticelli. Creo que es sobrina o sobrina nieta de Américo Vespucio. Es de la familia de Américo Vespucio, al que le debe su nombre este continente, y que dicen mucho que es el verdadero descubridor, porque Colón se murió sin saber a dónde había llegado. Entonces, con el mapa de Américo Vespucio fue que realmente se quedó establecido que era un continente diferente. Botticelli tenía una admiración tan extraordinaria por la belleza de Simonetta, que estaba casada con un Vespucci, pero era amante de un Medici. Que pidió que lo enterraran a sus pies. Entonces es la modelo de la primavera, de la figura de Flora de Venus, las tres gracias, la Venus del nacimiento de Venus. Todos tienen la apariencia de Simonetta Vespucci, ese tipo de italiano o italiana del norte, que tiene colores nórdicos. Pero la gracia también de la gente de la cultura del Mediterráneo. Cuando ella murió, pasearon el féretro, que era de cristal, por toda Florencia, para que la gente pudiera admirar por última vez la belleza. Y decían que a mí me recordó mucho esta situación, esta anécdota, cuando murió la princesa Diana, que también decía que lloraba todo el mundo. Y que en las calles de Florencia, que la gente iba llorando diciendo murió la primavera. Bien. Entonces, la Macarena, esto es barroco ya, es anónima. Por cierto que decía Virginia Woolf decía que Anonymous, en la historia de la cultura, del arte, de la literatura, etcétera, que muchas veces fue una mujer. Pero no podían firmar con sus nombres. Las escritoras en el siglo XIX, George Eliot o George Sand, tenían que firmar con nombres masculinos. Y cuando se supo realmente quiénes eran, pasó lo contrario con una que con la otra. Hubo una que vendió más y otra que le habían sacado una crítica muy elogiosa en un periódico y le sacaron otra acabándola. Porque no podían admitir que una mujer hubiera hecho esto. Entonces este es el tipo de escultura barroca en madera policromada, que le ponían los ojos de vidrio, cabello natural, y que se pasean todavía en las procesiones de Semana Santa en España. Un tipo de imaginería que tiene también mucho seguimiento en el arte hispanoamericano, en la escuela quiteña, por ejemplo, y en el barroco colonial en general. Lo mismo que pasa con la Piedad, es una imagen dolorosa. Lo que pasa es que la tipología de la Piedad, que no es un título, es un tipo iconográfico de la Virgen con su hijo muerto en brazos. Miguel Ángel hizo 3, la Palestrina, la Rondanini y no, son 4, hay otra más que ahora no me acuerdo, y la del Vaticano. La belleza de la Macarena es que está llorosa, pero está empezando a sonreír.
Entonces, dice que lo que trató de captar el imaginero era la Virgen que sabía que su hijo estaba muerto, pero ella estaba con la esperanza de la resurrección. Entonces es una expresión un poco ambigua como la de la Gioconda, de sonrisa con lágrimas, y es realmente también un arquetipo de belleza femenina. A veces un piropo que le dicen a las mujeres en Andalucía, que te parece a la Macarena, tú eres como la Virgen Macarena. Bien, entonces François Gillot con Picasso, una pintora bastante considerable, inteligentísima y con un carácter envidiable, porque aguantar a Picasso y sobrevivir, sí, sí, es de... Ajá. Entonces, además le hizo la maldad, ella, de que él seguramente le dijo, no vas a encontrar otro como yo, entonces se casa con Jonas Salk, que también es un genio. O sea que se consiguió otro genio, de que no te preocupes, que este es mi nivel. Este es mi nivel y este es mi público, de genio a genio. Bien, entonces también una musa y una modelo, porque Picasso la pintó más de una vez. Dora Maar, igualmente, la fotógrafa, exactamente. Le he puesto solamente dos, pero Picasso, ¿cuántas? 4 o 6 me parece que sepamos. Sí, las oficiales. Las oficiales, sí, porque los regueros que hay hecho por ahí, pues no tenemos contabilizados. Muy bien, promotoras y coleccionistas. Isabela d'Este. ¿Por qué le pongo Isabela d'Este? Simplemente los mecenas del Renacimiento también eran mujeres. Entonces, de una de las grandes familias del Renacimiento italiano, también fue una gran coleccionista en una época de oro del coleccionismo, porque en el Renacimiento no solamente se coleccionaba el arte de la época, se coleccionaban también antigüedades de la época clásica y todo tipo de cosas raras. Si lo que caracteriza a una colección renacentista es que hay de todo. El coleccionismo moderno tiende a ser cada vez más especializado, pero el coleccionismo renacentista es muy ecléctico, y esta mujer es una de las grandes mecenas de la época. María de Medici, imagínense ustedes, de la familia Medici y por si fuera poco reina de Francia, también una protectora de las artes y una gran coleccionista. María Antonieta, vamos a ver más adelante un autorretrato de Madame Vigée Lebrun. O sea, solamente que tener como retratista de corte a esa gran pintora, ya María Antonieta, aunque fue una mujer que perdió la cabeza, ¿verdad? Sí, pero merece ese reconocimiento, a pesar de su fama de frívola y de una serie de cosas más, algunas auténticas y otras calumnias que también le colgaron. Vamos a ver. No, que es tan icónica que uno de los artefactos que utilizamos es a nombre de ella, la guillotina. Ajá, sí. Bien, entonces del doctor Gillot, que no sé si tiene alguna relación con François. Sí. La emperatriz Josefina fue una gran coleccionista también, no solamente de ropa, que eso lo sabe todo el mundo, y de zapatos por más que Imelda Marcos, que ella es decir, pero también fue coleccionista de arte. Entonces estas grandes reinas fueron promotoras de las artes y coleccionistas. Gertrude Stein, ya que estamos entrando en otro tipo de promotora intelectual, el cubismo no hubiera sido el cubismo sin Gertrude Stein. El libro de Juan Gris que escribió. Ajá, y la gran crítica de la época, el gran Marchand es Cambaier, pero la crítica sin discusión, Gertrude Stein. Coco Chanel como coleccionista. Y Coco Chanel estuvo muy relacionada con los artistas de los ballets rusos, con Picasso y con la vanguardia parisina de su época. Entonces no solo se vestía bien. Dora Ashton, una figura fundamental para la promoción del expresionismo abstracto norteamericano. Clement Greenberg, y después ella, y para de contar. Todos los demás vienen después.
Peggy Guggenheim, imagínense ustedes. A mí me encanta esa foto y yo digo que yo tengo 15 años porque los he cumplido 4 veces. Hay gente que solamente lo ha cumplido una y dice que tiene 15, entonces yo tengo más derecho. Pero cuando yo sea vieja, pero vieja, yo quiero ser una vieja como esa. Pues se ve que es una vieja feliz y a la que no le importa lo que diga nadie. Tiene una cara de persona que disfruta de la vida y encima anda como yo, como el perrito. Si ustedes ven en algún sitio unos lentes como eso, unos espejuelos, avísenme que lo compro inmediatamente. Esta foto es surrealista por todas partes. Sí, por todas partes. Entonces también uno de los miembros más prominentes de la familia Guggenheim, de la que no hay que decir más. O sea, lo que es el modelo de política cultural de fundaciones, que es el anglosajón, el Estados Unidos sobre todo, porque el otro gran modelo es el francés, que es más por el Ministerio de Cultura, más centralizado. Pero imagínense ustedes, sin los Rockefeller y los Guggenheim, no hay esa historia, simplemente. Entonces esto es en Venecia, donde ella tenía su galería. Luego Carolina Herrera también fue muy próxima a los artistas del pop art, sobre todo Andy Warhol, claro está. Entonces, estas mujeres adineradas y que han triunfado por sus propios medios, como han sido Coco Chanel o Carolina Herrera, han sido grandes promotoras del arte y coleccionistas, mujeres artistas. Ya estamos llegando a donde había que llegar. O sea, no solamente los artistas imaginaron diosas o hicieron retratos de bellas mujeres o crearon arquetipos de belleza, muchas mujeres prominentes fueron promotoras del arte, sino que llega el caso de que las mujeres son, como no, creadoras también por derecho propio. Esta es la pintura más antigua del mundo. ¿Y por qué la puse? Porque se encontró hace poco, tiene 45.000 años de antigüedad, es más antigua que las de Altamira y Lascaux, que son las que nos enseñaron a todos en la escuela y en la universidad. Un poco más antigua, es un cerdo de Indonesia, un cerdo salvaje de Indonesia, y pues no sabemos si lo pintó un hombre o una mujer. Entonces era lo que tenía que decir sobre el arte de la prehistoria. Es toda una proyección del presente, afirmar que hayan sido hombres. Pueden haber sido perfectamente mujeres. Y dado que en el Neolítico son las que inician algunos tipos de expresión visual y manual, artesanal, ¿por qué no podían haber sido antes pintoras? Y pintoras fueron en la cerámica griega. Deben saber ustedes que ya se ha demostrado incluso con citas en Plutarco que se conservan hasta nombres de mujeres que pintaban en la cerámica. Irene, Calipso, Olimpia y otras más, que son conocidas por su trabajo sobre la cerámica. Y realmente lo que se conserva de pintura griega son las que están en la cerámica o copias romanas, porque los originales, sobre todo los que están hechos sobre lienzo, se perdieron todos. La gran Hildegarda von Bingen, esta mujer que fue un portento en la Edad Media, también era pintora, señores, porque sabemos que era consejera de los reyes o de los emperadores, de los papas, mística, teóloga, música. Sí, fue la primera persona que describió el orgasmo femenino. No sé cómo la dejaron porque era monja. Sí, pero hay textos donde los describe y hizo muchas de estas pinturas que parecen mandalas. Es decir, este tipo de imagen que encontramos en el arte oriental que sirve para la integración del yo y para lograr niveles trascendentes de conciencia. En base a la meditación. Entonces, la forma del mandala, dice Carl Gustav Jung, que es un arquetipo, porque aparece también fuera de Oriente, en gente que no sabe lo que está haciendo y lo hace.
y son formas circulares inscritas en un cuadrado. La monja Ende ilustró el Beato de Gerona. Entonces es una miniaturista de la Edad Media en Cataluña o en España, como prefieran decir ustedes. Lo mismo si están a favor de la independencia de Cataluña, pues yo les dejo la opción. Pueden decir que era catalana o que era española, lo que ustedes quieran. Entonces está documentado, los beatos eran libros de oraciones y libros religiosos ilustrados a mano. El más famoso es el Beato de Liébana, pero hay otros, y este fue ilustrado por una monja y un monje que se llamaba Emeterio. Los dos trabajaron aquí. Esto es otro ejemplo de miniaturismo medieval. La mayor parte de estos ilustradores pues no nos han dejado sus nombres porque no se firmaba el arte en la Edad Media. Entonces muchas de estas piezas pudieron haber sido hechas por monjes o por monjas, indistintamente. Ilustraciones hechas a mano antes de la invención de la imprenta. La tintoreta. ¿Sabían ustedes que existía la tintoreta? Porque todos nos hablan de Tintoretto. Pero resulta que Tintoretto tenía una hija, Jacopo Robusti, tenía una hija a la que apodaron la Tintoretta. Y miren cómo pintaba la muchacha. Casi un autorretrato. ¿Quién dice que esto no era del padre? O sea, si hubiera aparecido sin firma en el taller, obra del taller, posiblemente atribuida. Entonces, yo tengo un libro que lo iba a traer y no lo traje, que se llama Historia del Arte sin hombres. Y es muy interesante porque uno ve la enorme cantidad de mujeres artistas, desde que nos hemos puesto a rascar un poquito por debajo de la superficie, que ha habido a través de la historia. Pero también yo creo que sería tan injusto hablar de una historia del arte sin hombres como de hablar de una historia del mundo sin mujeres, porque hay ese dicho de que detrás del gran hombre que siempre hay una mujer, y hay mujeres que decimos, ¿cómo que detrás? Al lado. ¿Cómo que detrás? Pero también estas mujeres aprendieron las técnicas en los talleres de artistas varones, se sumaron a los movimientos innovadores que ellos iniciaron. Entonces lo que ha habido en los mejores momentos de la historia es el compartir, el complementarse, la ayuda recíproca, y lo que sí digo una y otra vez, es una locura que se desprecie y se eche al zafacón la mitad del talento de la humanidad, solamente que porque son mujeres. En los casos en los que se da el prejuicio, yo creo que a mí no me ha afectado a lo largo de mi carrera profesional. No me siento discriminada. Y además me van a perdonar esta concesión a Edipo o a Electra o a quien ustedes quieran. Tuve el mejor padre del mundo que me apoyó en todo y me enseñó muchísimo. No tengo ningún resentimiento contra los hombres, pero abogo porque se les reconozcan sus méritos a las mujeres y que lo hagamos nosotras mismas, que a veces creamos unas rivalidades tan ridículas. Entonces, que a nadie nos quita reconocer el talento de los demás, honrar honra. Entonces lo que tenemos es que sumar talento, sumar esfuerzos para beneficiar a todo el mundo. Retratos renacentistas es una de sus formas más típicas, con el fondo oscuro y una iluminación fuerte sobre el rostro, y es retomando una tradición iniciada por los romanos, ese retorno a la inspiración en el arte clásico, que de todas maneras fue un retorno bastante creador, no una copia servil. Se resucita el arte del retrato, que entre los romanos era más escultórico, aunque hay excelentes retratos pictóricos, pero el retrato renacentista es realmente muy una gran innovación, al mismo tiempo que la forma más inteligente de retomar una tradición. Vamos a ver entonces Sofronista Anguissola. Mucho del trabajo artístico de las mujeres se puede haber realizado en los talleres, o
pudieron trascender. Les recomiendo un ensayo de Linda Nochlin en un libro que se llama Mujeres Artistas. Hay un ensayo que dice porque ¿por qué no hay grandes mujeres artistas? Hombre, yo creo que no haya grandes mujeres artistas, porque aquí las estamos viendo. Sí, pero realmente los grandes genios de la historia del arte que conocemos son hombres. Entonces ella explica que hay que tomar muy en cuenta el contexto social. El contexto social no permitía muchas veces que las obras de las mujeres trascendieran porque se realizaban en un ámbito más privado. También, ¿qué es lo que se considera un gran artista? No estaremos definiendo ese gran artista en unos términos muy masculinos. Pudiera ser que las mujeres hayan sido creativas de otra manera y estemos a priori haciendo una categorización que debe revisarse. Pero el caso de Sofonisba es que esta señora llegó a ser pintora de corte de Felipe II. El que no esté sentado, siéntese. Imagínense ustedes lo que era el Imperio Español, el de Carlos V y Felipe II, los inicios de la globalización, un imperio más grande que el romano. Felipe II, un gran coleccionista de libros y manuscritos antiguos, un defensor de la contrarreforma que tiene la mayor biblioteca de textos esotéricos de su época también, personaje muy complejo, coleccionista de plantas, muy culto, con todo el poder que usted se puede imaginar, y pudiendo elegir el pintor que le diera la gana, el puesto se lo ganó Sofonisba, y no había cuota en esa época. O sea, no fue porque hay que meter 3 o 4 mujeres ahí porque no peleen, aunque no sepan hacer nada. Puro talento. Era de una familia de artistas y 3 o 4 hermanas eran todas pintoras. Esta fue la que más trascendió. Sofonisba Anguissola, siglo XVI. Luisa Roldán. Luisa Roldán, también hija de un escultor llamada La Roldana. También es una de las figuras máximas de la imaginería española en madera policromada, al nivel de un Martínez Montañés o un Gregorio Fernández, una gran imaginera, y aquí hay que hacer justicia mencionando al varón. La policromía la hacía su marido, pero le ha pasado como menos a Heidegger y las parejas de Hannah Arendt, que se han quedado en la sombra también. Ha sido individuo con mucho talento. Entonces, La Roldana era la Virgen con el niño y San Juan Bautista. Clara Peters, uno de los géneros que más han cultivado las mujeres es el bodegón, y es bastante razonable que moviéndose dentro de un ámbito privado, pues la pintura de interiores y los bodegones hayan sido cultivados por las mujeres. Miren la transparencia de ese florero. Técnicamente es deslumbrante. Entonces el barroco flamenco, siglo XVII. ¿Puedo añadir algo, Laura? ¿Puedo añadir algo? Sí, claro, por favor. Bodegones para las mujeres eran básicamente porque no podían coger clases de dibujo anatómico También. y ver modelos desnudos. Claro. Entonces, florecita, planta, marrona, esos lugares Sí, sí. Muy buena puntualización, porque aquí cuando se hizo la Escuela Nacional de Bellas Artes, el primer alumnado fue casi totalmente femenino. Y me contaba Marianela Jiménez que cuando comenzaron las clases de desnudo sacaron a la mitad de la gente. Porque lo que querían los padres era que las niñas aprendieran a pintar bodegones y floreros en lo que poseían un buen marido, que era a lo que iba. Entonces solamente las que realmente tenían vocación de artistas y el apoyo de su familia se quedaron. Artemisia Gentileschi, todo un ícono feminista. Artemisia, pintora del barroco, caraballista, o sea, más o menos la línea tenebrista de Caravaggio, y fue educada en el taller de su padre, que también era pintor, Horacio Gentileschi, y uno de los compañeros de estudio la violó. Entonces la casaron con el agresor, como se acostumbraba en esa época, porque era mercancía dañada, y el delito se cometía contra el propietario, o sea, contra el padre o contra el marido, cuando violaban a una mujer, porque la mujer no tenía derechos.
Entonces, esta mujer, miren cómo se vengó. Yo creo que a Freud le hubiera gustado esto, cuando dice que el arte es sublimación de pulsiones que no se pueden llevar a la práctica. Entonces está Judith decapitando a Holofernes y además echándose para atrás para no pringarse con la sangre de ese puerco, porque esa es la actitud que vemos que tiene. Puede verse también un poco como una catarsis, como un fundamento autobiográfico, pero artística y técnicamente, o sea, la expresividad sobresaliente y la técnica, pues cuando digo una es que parece que me estoy refiriendo solo a las mujeres, pero sobresale entre los caraballistas, sobresale, es de los mejores, está entre los mejores. Madame Michelle Lebrun, siglo XVIII, época del rococó, el neoclasicismo, la retratista de María Antonieta, también una gran artista. Rosa Bonheur, más o menos de la época entre romanticismo y realismo, ya siglo XIX, uno de los mejores animalistas de la historia del arte. Sus figuras de animales tienen no solamente la forma, la textura, sino la expresión, el movimiento. Extraordinaria. Camille Claudel, otro ícono feminista. ¿Qué podemos decir de Camille Claudel? Compadecerla, admirarla y de todo. Levanta todo tipo de pasiones. Muerte trágica. Una muerte trágica, una vida trágica, porque la metieron en el manicomio, murió en el manicomio, y fue amante y discípula de Rodin, hermana del gran poeta Paul Claudel, un bellezón si los hay. Miren, esta mujer, si fuéramos envidiosos ya nos hubiéramos derretido todo, porque si hay una belleza que puede ser envidiable, es la de esta mujer con esta vida tan trágica y este talento tan extraordinario. Se dice que su amante y maestro, el gran escultor Rodin, tenía 40 años cuando se conocieron, ella 19, y que aprendió también que él le tenía miedo y decía, si esto es ahora que está aprendiendo, si vuela solas me va a hacer sombra a mí, que soy el más lindo, el matón del barrio, el mejor del patio del colegio. Entonces la ponía a hacerle las manos y los pies de sus esculturas porque era la parte técnicamente más difícil. Eso se lo hacía Camille Claudel. Pero yo creo que no le he puesto obra de ella con toda la mala fe para que la busquen. Otra gran figura del impresionismo, y pienso que una persona extraordinaria, Bertha Morisot. Bertha Morisot, pintora impresionista francesa, comenzó a tener su clientela antes que sus compañeros del grupo impresionista y decidió exponer solamente con ellos para promocionarlo, para apoyar a los amigos. Parece que hubo algún asuntillo amoroso con Manet, pero acabó casándose con el hermano, con Edouard Manet. ¿Era Edouard? Edward era el hermano de Edward Manet. El hermano de Edouard Manet era Edgar, me parece, era un nombre bastante parecido. Bien. Y la otra gran figura del impresionismo, discípula de Derain, Mary Cassatt. Estas dos últimas mujeres pintan muchos niños, lo cual puede revelar un poco el interés femenino en los niños y la maternidad, que es importante, pero no limitante, porque la mujer ha pintado de todo. Marie Blanchard, ya esta es una de las figuras del cubismo, de los grandes del cubismo. No vamos a decir que Picasso o Braque, que como se suele decir, se le saca su comida aparte, pero después está Juan Gris, Marie Blanchard, Leger y una serie de cubistas sobresalientes, entre los cuales esta mujer. Sonia Delaunay se puede inscribir en la última etapa del cubismo, que se denomina el orfismo. En el orfismo se introduce una mayor variedad de color, de cromatismo,
y más movimiento y líneas curvas y círculos. Entonces, esto da más sensación de movimiento y sus iniciadores lo relacionaron con la música y con el dios Orfeo, que es el dios de la música. Entonces, de ahí viene el nombre. Hay críticos que dicen que ella es mejor que Roger, lo siento. Su marido, muy admirable, en el caso de que parece que era una pareja que se mantuvo por encima de las rivalidades tontas, sino que por lo que sé, hasta que no me enteré de un chisme, entonces lo contaré a ustedes, parece que se apoyaron bastante entre sí y él incluso le aconsejaba que cuando vayas a pintar, haz como con tus telas, porque ella también tejía. Y él se encontraba que las telas tenían unos diseños tan extraordinarios que le decía, pero hazlo con pintura. O sea que la estimuló y la incitó hasta el punto de que hay que considerar que es superior. No es Jeanne, me lo escribieron mal aquí, es Jeanne Boutel, es la musa y modelo de Modigliani. Entonces, aquí está como, era pintora también. Muchas de estas mujeres pintadas por los artistas o reproducidas en imagen eran artistas también ellas mismas. Hilma af Klint. ¿Ya oyeron hablar de Hilma af Klint o todavía no? Sí. Ya oyeron hablar de Hilma af Klint. Dígame, ¿qué sabe Se usted? considera que ella fue primero que Kandinsky. Sí, es que lo fue. Lo que pasa es que se da un caso que tiene sus rasgos específicos con ella, pero que se da también mucho con las mujeres, lo que decía Virginia Woolf, Anonymous muchas veces fue una mujer. A mí misma, que no soy ninguna premio Nobel, me llegaron a decir, mira, que no se te nota que tú sabes tanto, gente que cree que debía saber menos que yo. Sí. O que a lo mejor les engatusé bien, y creía como que yo sabía mucho. No demuestra que tú sabes tanto que no te vas a casar. Entonces, los hombres le tienen miedo a eso. Yo, pero imagínense, cada uno es dueño de su. Creo que es un cuadro de Tobar, cada uno es dueño de su propio miedo. Entonces, usted tiene miedo de que se lo tiene que quitar a usted. Yo no ando maltratando ni amenazando a la gente, ni me interesa sentirme superior a nadie. Ahora, si usted tiene ese problema, el que tiene que trabajárselo es usted. Entonces, muchas veces se da en niñas superdotadas que responden en la escuela para no sobresalir. Hilma af Klint a lo mejor tenía algo de esto, pero que también ella era de la escuela teosófica, Kandinsky era de la teosofía, ella era de la antroposofía, de Rudolf Steiner, y Steiner le dijo de sus pinturas para el templo, donde ella trataba de expresar vivencias espirituales en una clave abstracto simbolista, no publique esto todavía, que la gente no está preparada para eso. Entonces ella le pidió a sus herederos que en 20 años no mostraran su obra, y los herederos fueron tan consecuentes y se pasaron de las rayas que tardaron 40 años en dar a conocer la obra de Hilma. Ella comenzó a pintar abstracto en 1905 y la famosa acuarela abstracta de Kandinsky de 1911. No se le puede quitar ni se debe a Kandinsky de que hizo un soporte teórico para su obra, pero no fue el primer abstracto. El primer artista abstracto, y me disculpan con lo del lío del género y la niña, el niño, el niña y todo esto. Bueno, la primera persona que pintó abstracto en el siglo XX fue Hilma. El primero que le dio una fundamentación teórica y que también tiene la importancia histórica, que fue el primero que exhibió su obra. Que esto también hace que los hombres sean más líderes del movimiento, porque la obra de las mujeres muchas veces permanece en el anonimato. Entonces, próximo, Paula Modesson-Becker, del grupo de la colonia de Volkswagen, del expresionismo alemán, tejedoras de la Bauhaus. Algo muy interesante, cuando se fundó la Bauhaus en Weimar, Alemania, en el periodo de entreguerras, no se permitía estudiar con las mujeres. Walter Gropius dijo que las mujeres no. Pero
las podemos dejar en el área textil. Los textiles de la Bauhaus son extraordinarios, número uno. Número dos, quienes financiaron la escuela fueron estas tejedoras, porque se vendieron sus telas y con eso se pudo mantener económicamente la Bauhaus. Aquí están algunas de estas matatanas, como se suele decir en dominicano, estas heroínas tejedoras de la Bauhaus, y unas piezas textiles. Munia André no solamente forma parte de la historia del arte dominicano, no solamente hay obras suyas en el Museo de Arte Moderno, sino que fue estudiante de la Bauhaus. Entonces aquí hemos tenido a una egresada de la Bauhaus cuando ya se podía, porque al principio ya les dije que no, y ella era judía, pero utiliza mucho iconografía cristiana, porque su propia tradición es anicónica. O sea, la tradición judía prohíbe el uso de imágenes, igual que las corrientes cristianas evangélicas, que consideran que utilizar imágenes es idolatría. Dorothea Tallin, también en los inicios del surrealismo, una obra de Munia André, una maternidad. Leonora Carrington, la irlandesa mexicana, para mí ella y Remedios Varo, me van a perdonar, muy superiores a Frida Kahlo, que tienen obras muy buenas también que Frida, pero aquí está Frida en su salsa, ¿verdad? Sufriendo y en cama. Las dos Fridas y Remedios Varo. Una artista por la que yo tengo una fascinación extraordinaria, una surrealista, cultísima, con una calidad de dibujo extraordinaria y que creo que está siendo cada vez más valorada. Meret Oppenheim, ya entrando en el arte objetual contemporáneo. Esta pieza es increíble porque es lo que más se le atribuye a un artefacto que va a servir para contener líquidos, que aguante, ¿verdad? Y que sea duro y no poroso. Y entonces esto es pura fantasía, pura imaginación libre. Niki de Senfal, imagínense ustedes, una gran figura del grupo de los nuevos realistas, que se dice que es el pop francés, liderado por el gran crítico Pierre Restany, y una personalidad fascinante también. Yo recuerdo de haber visto, una vez que me hospedé en casa de nuestra amiga aquí, en el Museo de la Ciudad de París, había una exposición que estaba el monstruo de Niki de Senfal, que era como una especie de híbrido de cocodrilo y dinosaurio, estaba de pie, y tenía toda la espalda llena de muñequitos de plástico, como esas esculturas del Congo que le ponen como expoto en la espalda. Pero lo mejor era que tenía la mandíbula que se iba de lado, como quien quiere meter miedo y no puede, agarrando un puñal y sus partes pudendas compuestas por una zanahoria y 3 uvas. No 2, como que 2 era poco, ¿verdad? Sí, entonces una ironía refinadísima, sumamente inteligente. Además de visualmente su obra es muy atractiva. Alicia Peñalba, en el arte moderno latinoamericano, los primeros escultores destacados son 2 mujeres, esta boliviana y Marta Colvin, una chilena. Marta Minujín, ya cuando entramos en todo lo que es la performance, el arte de acción y algunas expresiones más contemporáneas, también una figura a destacar. Tengo aquí a Hadid. Hadid solamente demuestra de que también en la arquitectura las mujeres han dado algunos talentos extraordinarios y sobresalientes. Y en la arquitectura hasta cierto punto es más difícil porque es un arte que es más social, se tiene que hacer con alguien que financie y con la participación de mucha gente, igual que pasa con el cine. Entonces hay que estar
bien inserto en la sociedad y contar en ella para poder hacer el trabajo. La invención de la fotografía también le dio su espacio a mujeres muy destacadas. Lo que es el pictorialismo fotográfico del siglo XIX, cuando acaba de surgir la fotografía e imita a la pintura, pues una de sus más grandes figuras es Julia Margaret Cameron. Pero tenemos que también en el fotoperiodismo, una Margaret Burke White hizo muchas cosas sobresalientes, pero sobre todo esta fotografía icónica fue un arma para la independencia de la India. Mostrar a Gandhi con la rueca con la que le estaba diciendo a los ingleses: no necesitamos su industrialización, no se crean que nos van a cogotar con medios blandos de constricción económica. Sacamos la rueca de la abuela y yo mismo voy a tejer, y no lo necesitan ustedes, se van a tener que ir. Eso es lo que le dijo Gandhi en una ocasión: es que ustedes se van a tener que ir, porque ustedes no pueden manejar a tantos millones de personas si ellos se niegan a cooperar. Y no hay que tirarle un tiro, solamente no vamos a obedecer y nos vamos a mantener nosotros mismos con la rueca de la abuela. Entonces Margaret Burke White hizo esta fotografía simbólica, donde el arte es también un arma de guerra. Celeste Bossigil, pueden ver el original allá abajo, representa la academia en el arte dominicano, pero también la ruptura con la academia y la expresión de lo local, el costumbrismo, los tipos étnicos. Es de las primeras personas que pintan negros y mulatos dentro del arte dominicano. Entonces ahí la tienen ustedes. Decía Dianice, es una mujer up to date, o sea, todo lo último en la cultura es deseada. Y sobre todo su rol, el rol que desempeñó. Sí, como maestra, claro. Y la única artista dominicana que formó parte del plantel de docentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes cuando se fundó, porque había un médico y el padre Robles Toledano también, que eran docentes, Mayrén Cabral, me parece que era el médico, que enseñaban dibujo anatómico 1, que ese se le fue el alumnado, el dibujo anatómico, ¿verdad? Y el padre Robles Toledano daba lo que doy yo, clases de estética y de historia del arte. Pero de los artistas que fueron docentes, ella fue la única dominicana. Marianela Jiménez fue de esa primera generación de egresados y sobre todo egresadas, que no las voy a poner a todas, pero que llegó a ser también directora de la escuela. Ahí estaban sus obras. En el arte contemporáneo, algunas figuras destacadas se pueden inscribir dentro de la órbita de lo conceptual, del manejo de la imagen y del lenguaje. Bárbara Kruger o Cindy Sherman, fotógrafa. Las guerrilla girls, estas son del tipo de feminismo agresivo que no se para nada, contra la opresión contra las mujeres, contra el racismo, contra todo lo que hubiera que estar. Estaban las guerrilla girls. Ahí está una pieza con la odalisca de Ingres, caricaturizada, y entonces se quejan de que si las mujeres solamente pueden entrar desnudas, o sea, como modelos y desnudas en los museos. Una pieza también muy inteligente. Señores, Inés, párate. Mi amiga y admirada artista, con su gran dominio técnico, su vastísima cultura, inteligentísima. Yo me imagino que la única que puede estar más orgullosa que yo de Inés es su mamá. Entonces, yo creo que no tengo más que esto. Bueno, sí, esta Belkis Ramírez, instalación dominicana, y ya. Bien, además de felicitarte y Gracias. agradecerte este paseo que nos has dado, tengo una anécdota para compartir
y es con relación a Oppenheimer. Mérito Oppenheimer. Pero en mis estudios de historia del arte, en los libros solo aparecía M. Oppenheimer. Yo nunca imaginé que era una mujer. Vine a descubrir eso mucho tiempo después. Claro. Y eso se lo hice cuando compré un libro hace apenas 5 años sobre el arte, el arte contemporáneo femenino, ahí lo vi que ¿cómo? Bueno, yo todo el tiempo, para mí eso era ella era el autor de esas obras, era un hombre. Y lo vine a descubrir mucho. Entonces, es lo y que tal vez me ha ocurrido con muchas otras. lo que estaba diciendo, hasta en las niñas, con ya no se habla tanto de sobredotación, sino que se utiliza otro término, altas capacidades, con 130 o más de cocientes de inteligencia, generalmente lo ocultan, porque se les critica, mientras que el varón hace 3 garabatos, me perdona, y sí. A mí me hizo hasta gracia un sueño que yo tuve en los últimos días, que estaba pensando cuando me dormí y leyendo sobre los estereotipos de género y la educación que se le daba a la gente. Y entonces soñé que estaba frente a un cine y que había una cola muy grande de gente y en el fondo se veía la pantalla y yo decía, ¿pero qué es lo que mira esta gente? Y eran un pavo real y una gallina. Y entonces, después que me desperté, digo, ¿qué significa esto? Freud, anda por ahí. Y digo yo que al niño muchas veces se le educa para que sea fanfarrón, y a la niña para que sea cobarde. Y como si fuéramos de 2 especies, somos diferentes y somos iguales. Cuando nos dicen que somos iguales, hay que decir pero diferentes. Y si nos dicen que somos diferentes, también hay que decir pero iguales. Somos de la misma especie, gracias a Dios. Porque por eso, por ser de la misma especie, podemos empatizar con el otro. Si no, sería imposible que nos entendiéramos. Y yo muchas veces le he contado un problema a un amigo varón, me ha entendido mejor que una mujer, o con mi mamá. Entonces, si ha podido empatizar conmigo porque somos de la misma especie. Que tengamos todos esos talentos y esas características estructuradas de otra manera, complementaria, como el pie derecho y el pie izquierdo. Son 2 pies iguales, pero tienen una diferencia que es la que les permite caminar juntos. Entonces yo creo que a eso es a lo que hay que aspirar. Entonces estoy totalmente en contra del machismo de la edad del bronce. Eso a los hombres les hace daño también, porque tienen que esforzarse en mantener el tipo, que no pueden llorar. Cosa que a mí me diera pena cuando yo era niña, como que si yo me caía y me rayaba la rodilla, iba todo el mundo a ñoñarme, pero le pasaba a uno de mis primitos, los hombres no lloran. Entonces ahí era que yo lloraba. Y decía que él es un niño, a él también le duele. Entonces sale a defender al primo. Entonces, somos las 2 cosas, somos iguales y también somos diferentes. Qué bueno. Vamos a aprovecharnos de eso para beneficio de todos. Vamos a ver la sesión de preguntas, comentarios. O protestas se permiten también. De defensa feminista o machista. También. Adelante. Adelante. Y también, que tú mencionaste a Mumi André, dijiste que hay obras en el Museo de Arte Moderno, Sí. pero también el Museo Bellas Artes Tienes razón. tiene varias obras, 2 de las que presentaste con el retrato. Wow. Perfecto. Muchas gracias, Mirna. Mira, y dice mi esposo que él se enteró hoy que era una mujer. No me digas. No me digas. Entonces vino hasta una tertulia sobre Mumi André. Bien, adelante, Luis. En esa misma línea, quiero felicitar a Gracias. Sin Desperdicio. Quiero decir que en el mismo caso de Sofonista, que quizá omitió esa parte que sus obras fueron atribuidas a autores masculinos. Cosas Así es. que le pasó también a Judith Leyster, que sus obras fueron atribuidas a Frank Hals. Ajá. Pero poco a poco estamos descubriendo cosas Sí. que las mujeres han hecho claro. Claro. Tengo una pregunta y es, por el contexto geográfico en el
usted mencionó la mujer en la prehistoria, que usted menciona que fueron encontrados restos que ya tenían años. Exactamente. También en la cueva de las manos se comprobó en Argentina que el Por las 52% eran de mujeres. Exactamente. O sea, quiero saber si en el mundo, en la prehistoria, en otra parte, en otro contexto que no sea Sudamérica, se ha descubierto algo parecido. Tengo entendido que sí, pero no tengo los datos exactos. Pero tengo entendido Ajá. que sí. Sí, eso es de Tengo entendido que prehistoria. sí. Esas son primeras muestras. Sí. Es que realmente también la visión de la prehistoria en los últimos años ha cambiado mucho porque se hacían unas generalizaciones muy superficiales y con nuevos descubrimientos arqueológicos se ha visto que, por ejemplo, se creía que no había ciudades hasta la edad del bronce, hasta que se desarrollaba la utilería de bronce. Y se han descubierto en Ucrania, concretamente, restos arqueológicos de grupos que todavía eran cazadores y recolectores y ya tenían un entorno urbano. Entonces no siempre se dan los mismos pasos en el mismo orden en todas partes, sino que a veces hay saltos. Y el ejemplo más evidente es América precolombina. En América precolombina los mayas tienen un calendario astronómicamente más perfecto que el gregoriano europeo en el momento del descubrimiento. Y las ciudades las hicieron sin haber desarrollado el utillaje en metal, porque en la cultura precolombina el metal se utiliza ornamentalmente, pero no para instrumentos. Y sin embargo, hay que ver esos edificios cuando yo estuve en Cusco, por ejemplo, que me decían, trata de meter un alfiler entre esas dos piedras, no cabe. Y se caen edificios de la época republicana y edificios modernos que tenían la base incaica, y es lo único que queda, la parte inca, sin argamasa, o sea, solamente colocando las piedras que encajaran a la perfección. También me contó un amigo peruano, físico, de profesión, pero que sabe muchísimo de arqueología. No es su hobby, es su segunda profesión realmente. Entonces me decía que él había estado, cuando hablábamos la semana anterior, en el norte de Perú, en la inauguración de unos canales de riego, y que el alcalde le dijo, después que ya la obra estaba inaugurada, ¿tú sabes qué fue lo que hicimos? La cuarta parte, las otras 3/4 partes, limpiamos los canales de los incas. Entonces todavía están funcionando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay un desarrollo técnico, arquitectónico, en astronomía, en una serie de cosas extraordinarios. Tenían 200 tipos de papas diferentes, conseguidas por injertos en el momento del descubrimiento, ya hay más de 1000. Pero en el momento del descubrimiento ya manejaban los injertos para hacer también, sí, 200 tipos diferentes ya tenían. Entonces había unos niveles de desarrollo en algunas cosas que podían incluso superar al de los europeos, y además tecnologías adaptadas a ese medio, que los españoles muchas veces las conservan, porque no sabían hacerlo mejor. Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta, comentario ¿O protesta? Hoy en día la mujer ejerce el oficio de artista. Tiene una ventaja en el siglo XX y XXI, es que ha ido a la par de los avances sociales en las conciertos. Pero mirando las imágenes en España y las personas y las artistas presentadas, está Artemisa, que fue violada. Tuvimos el abuso, ¿no? Psicológico mucho más tarde de Picasso hacia sus compañeras artistas. Y Diego Rivera. Tenemos también Camille Claudel, ¿no? Que era increíblemente creativa. Increíblemente maltratada. Increíblemente maltratada, sí. Y tanto por Rodin y tanto por aún la familia, ¿no? La escondió. Pero pienso también en Nicky Sanfal, que cuando escribió su biografía hablaba de que ella fue desde sus 3 años víctima de incesto por su padre, ¿no? Y digo que me digo, wow, hoy en día, a pesar de todo, la
al igual, más en Occidente, ¿no? Claro. Tenemos la suerte de haber sido una ciudad tradicional, pero en Occidente, Claro. al mismo tiempo. Claro. Pero hay mucho todavía por hacer, porque ahí Seguro. tenemos mucho arte. Claro que sí. en los procesos. Adelante, alguien más que desee. Y Aida Cartagena Portalatín. Así Sí. es una Ese fue otra figura figura como crítico y promotora. importante, Sí, ¿no? sí, Y sí. coleccionista. Así es, así es, así es. Así es. Bien. ¿Alguien más? Pues nada, agradecer, a pesar de la lluvia, Eso mismo. la visita de todos ustedes, la presencia de nuestra querida María Antonetino, de nuestros miembros de la asociación, de Inés, una gran artista, del esposo Yotin Curi, de Lilian acá y de todos y cada uno de los presentes. Agradecer también la presencia del esposo de Mirna y de todas las personas que vinieron, porque todos somos Qué feminista, ¿eh? Qué feminista, el esposo. El esposo de Mirna. Sí, claro que sí. Y sobre todo también agradecer a una casa nuestra, que es el Centro Cultural Barricelda, que siempre abre sus puertas con tanto amor para cualquier tipo de actividad que hayamos podido realizar y que sigamos realizando. Entonces, gracias por estar aquí y felicitarte sobre todo a ti, Laura. Vamos a bajar el propio español para tener un pequeño brindis y que puedan comenzar un poquito con la Lilia, no se vayan a hacer la foto con la donde hagan la Pero más o menos, ¿qué es casi para yo saber? Como tiempo. O sea, Seguro y gris. salgan Y de tú vas a venir derecho para acá. Increíblemente, bien, Claudia hace que siempre vengo a la suya, es increíble. El destino. Suerte que tenemos algunos. Ya de nosotros. No, la de la, pasó la de la Frankie, de Lupito. una foto de la de otro grupo de la Miembro marico con la mujer ponida. Asociación de Historiadores de Claro. ¿Cuál es el grupo? Es parte de la Este grupito. Lilia a Rubén. Está bien, como que decía que está con los amigos. Son unos amigos que están visitando. Me manda Todo bien, la mano. Pero yo pensaba